consultor en estrategia e innovación y hace algunos años atrás me enamoré de un concepto, de una idea que es el pensamiento estratégico. Y fue una respuesta a una pregunta que yo me estaba haciendo de cómo la creatividad podía contaminar, por decirlo así, la estrategia de un negocio. Porque cuando yo participaba en reuniones de estrategia, eran básicamente conversaciones rígidas, de movimientos tremendamente repetitivos, ¿cierto? Y con aportes súper marginales a la conversación. ¿Cómo se conectaban estos dos elementos? Y si se podían conectar o no. Bueno, finalmente no me convencí, sino que toda la bibliografía que ustedes puedan encontrar se van a dar cuenta que la estrategia tiene mucho de creatividad, muchísimo. Y que un estratega es un gran creativo al final, ¿cierto? Y que el problema lo teníamos en los creativos por un lado, que eran poco estrategas, y por otro lado los estrategas que eran poco creativos. Y ahí encontré este concepto que se venía desarrollando hace unos años en la academia y que era el pensamiento estratégico. Y hoy día les quiero conversar un poco acerca de eso, decirles que no se me nota, pero estoy muy feliz de estar sentado acá. Esta es Yo tenía muchas ganas de estar en esta conversación, hace mucho rato. No me pregunten por qué, pero uno de repente tiene esas intuiciones que dice, algo muy lindo puede salir de acá. Yo habito en un mundo que siempre está a 300 kilómetros por hora, todo es muy rush, todo pasa muy rápido. Ayer participé en un evento donde teníamos 20 minutos para decir todo lo que teníamos que decir. Y me parece que estos espacios más serenos, de pausa, son los espacios donde yo me siento más cómodo. Hace muchos años que yo dejé de hacer charlas, hubo un tiempo donde hice muchas, y me aburrí porque no encontraba el espacio y el momento para poder realmente profundizar y conectarme con las personas para poder dialogar. Y a mí me encanta el diálogo, porque soy un fanático. De hecho, entre las locuras que he hecho, creativas, durante la pandemia se me ocurrió armar un podcast, pero en realidad no era un podcast, sino que era armar conversaciones. Yo me di cuenta que la vida me había llevado por lugares donde había conocido gente súper interesante y que yo me nutría mucho de esas personas y que mucho de mi forma de pensar venía de haber dialogado con ellos. Entonces empecé a invitar amigos y amigas míos, como estábamos todos aburridos en la pandemia, a grabemos las conversaciones y las colocamos a ver qué pasa. Y terminaron saliendo 30 episodios súper interesantes, súper entretenidos, que están ahí para cuando los quieran. Lo pueden buscar en Spotify, buscan mi nombre y les va a aparecer. Ahora acabo de lanzar el primer episodio de esta nueva saga, porque esa tenía que ver con el mundo en la pandemia y esta saga tiene que ver con la distopia y el futuro de la sociedad con la inteligencia artificial. Entonces la primera conversación la tuve con un muy buen amigo mío que se llama Robert Funk, que es un analista político y es experto en riesgo político para Latinoamérica. Entonces está súper entretenida la conversación para que la puedan ir a ver. Ahí sí. ¿Qué les estaba contando? Del podcast. Y al podcast llegué ¿por qué? Por dónde me voy moviendo. Entonces, lo que quiero hacer hoy día es dialogar con ustedes, conversar y contarles un poco acerca de lo que es el pensamiento estratégico, cómo está conectada la creatividad ahí. Y si nos da el tiempo, yo creo que nos va a dar también presentarles algunos frameworks con los que yo he desarrollado, con los que discutimos acerca de estrategia con mis clientes, como los mencionaban recién antes de comenzar. Entonces, la primera reflexión que me gustaría hacer tiene que ver con el ser humano y la idea de liderazgo, ¿bien? Entonces,
me gustaría saber quiénes de los que están acá se consideran un strategic thinker, como alguien que piensa estratégicamente. Que levante la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Y después voy a volver a hacer esta pregunta al final. ¿Bien? Y luego, ¿quién cree que tiene una estrategia de su negocio realmente? Que tiene un negocio y tiene una estrategia. 1, 2, ¿bien? Tú, el de adelante, tú, sí. ¿Cómo sabes tú que tienes una estrategia? Porque analizaste los pasos que querías seguir para lograr ciertas metas. Por eso entonces tú infieres que tienes una estrategia. Bien, excelente, súper bien. ¿Y tú, ahí atrás? ¿Por qué crees que eres un strategic thinker? Porque siempre se trata de buscar nuevas cosas de cómo innovar. ¿Ya? Con un objetivo siempre. ¿Ya? Perfecto. Bien, excelente. Ok, vamos a validar esas premisas durante esta conversación, ¿ya? Porque vamos a ver qué es realmente un strategic thinker y qué es realmente tener una estrategia. Y ahí cada uno se responderá. Lo primero me gustaría comenzar con una reflexión acerca de nosotros los seres humanos. Una de las cosas más hermosas que yo aprendí, la aprendí hace muchos años atrás, de un autor que se llama Stephen Covey. Y yo tuve la oportunidad de, recién formado profesionalmente, trabajar en su compañía. Y él hablaba de los 4 dones humanos, ¿cierto? Y esa definición, yo no sé si es de él o él la recopiló o hizo un refrito de otras más, pero para mí es la manera más, bienvenida, no te preocupes, es la manera más acertada de definir a un ser humano. Dice que los seres humanos nos distinguimos de los demás seres vivos porque tenemos 4 cosas fundamentales, 4 dones que le llaman, ¿bien? El primero se llama la conciencia plena, lo cual nos permite tener autoconocimiento. ¿Bien? La capacidad de saber que soy y que estoy presente y que habito un lugar y que me diferencio de aquello en lo que estoy habitando. Y después vienen los niveles de conciencia. Después está como dice en Avatar, I see you, ¿cierto? La capacidad de verte, saber que estás ahí y hacer conciencia de ti. Entonces, hago conciencia de mí, luego hago conciencia de ti. Y luego voy haciendo conciencia de mi contexto, de mi entorno, conciencia planetaria. Entonces al final el liderazgo, como dice Deepak Chopra, no es otra cosa que un estado de conciencia elevado. Es tener la capacidad de hacer conciencia de alguien es más que no soy yo mismo. ¿Bien? Los que hemos sido papás y hemos observado la maternidad, tiene que ser de las cosas más hermosas que a mí me ha tocado ver. No quiero sonar machista, sino que quiero solo hacer el comentario de lo increíble que es verlo. Pero ustedes saben que un niño o una niña, un bebé, hasta el año no entiende que es algo distinto que su mamá. No logra hacer conciencia de sí mismo. Y de repente se siente los dedos de los pies y se los chupa. Y ahí empieza recién a darse cuenta que parece que él o ella es algo distinto de ese sujeto que está acá con el que duermo y que me amamanta y que tengo un vínculo casi mágico, aunque es biológico, pero es casi mágico, de esas cosas que no nos logramos explicar, de por qué cuando el bebé tiene hambre, la mamá esté donde esté, ¿cierto? Genera leche. Y no nos vamos a poder explicar esa cuestión, yo creo nunca, ni la inteligencia artificial lo va a poder explicar. Entonces, la idea de conciencia, esa es la primera. Segundo, el razonamiento crítico. Es decir, una vez que hago conciencia de las cosas, de los elementos, el ser humano tiene la capacidad de razonar respecto de aquello que lo rodea, de aquello que está observando, ¿cierto? Desde el juicio de valor hasta la comparación crítica, el razonamiento crítico, ¿bien? La capacidad de encontrar elementos y argumentos para emitir juicios. Los famosos silogismos, ¿cierto? Para poder razonar. Dado A,
implica B y cosas como esas, ¿bien? Pero yo llego a conclusiones respecto de los antecedentes que yo tengo, de la biografía, de las experiencias que tengo. De hecho, ustedes me están observando a mí y me están juzgando a mí a partir de dos elementos. Uno, la conciencia de que yo estoy aquí hablándoles, y segundo, el conjunto de sistemas de creencias y sesgos que tienen para definir si lo que yo estoy diciendo le hace sentido o no. Y eso es fantástico. Alguien puede estar diciendo, se fumó algo hoy día en la mañana, o alguien puede decir, esto está súper interesante. Cualquiera de las dos cosas es razonamiento crítico. Pero si se fijan, es un razonamiento comparativo, es decir, está en función de los antecedentes que ustedes tienen respecto de lo que yo estoy conversando. Otro día nos podemos juntar a conversar de la falta de razonamiento crítico hoy en día, ¿cierto? Y cómo las personas, ¿cierto? Lo que han hecho las redes sociales es encapsular el razonamiento y caemos en algo que se llaman sesgos de confirmación, es decir, nos vamos rodeando de gente que opina igual que nosotros y llegamos a la conclusión que esa es la verdad. Y eso es de las cosas peligrosas. Y alguien creativo, por definición, es alguien agnóstico, es alguien pragmático, es alguien que duda de todo, porque si no se vuelve un fanático. Y un creativo, ante cualquier cosa, no puede ser fanático. Ajá. Tercer elemento, tercer don humano, se llama la imaginación creativa, que es lo que nos reúne hoy día acá. Por eso estoy tan entusiasmado de estar acá. La imaginación creativa, que es la capacidad de desarrollar desplazamientos laterales a partir del razonamiento crítico, desplazamientos laterales, diría Edward de Bono, para reconstruir la realidad. Fíjense que el ser humano es el único ser vivo que no solo habita los espacios donde está, sino que los reformula. ¿Bien? Los cuestiona y los reformula. Tanto así que solo nosotros creamos una cuestión que se llama las ciudades, por ejemplo. Esa es una invención nuestra, y eso tiene que ver porque nosotros no nos acomodamos a los contextos donde habitamos, sino que adaptamos los contextos a nosotros mismos, a lo que nosotros mismos deseamos y queremos. Y eso se llama la imaginación creativa. ¿Bien? Es cruzar cosas. Por ejemplo, la idea del dinero. Esa es de mis favoritas. Uno nunca va a poder convencer a un chimpancé de que un trozo de papel que dice 1000 vale más que una banana. Porque para él la banana es el valor. Entonces el valor es absoluto. ¿Cómo un pedazo de papel va a valer lo mismo o más que lo que me produce valor? Bueno, para poder entender la idea de dinero hay que tener imaginación creativa. Hay que ser capaz de comprarse una historia, una narrativa que se llama el valor del dinero. Y el cuarto don humano es la voluntad independiente. Es decir, la capacidad de materializar aquello que yo imaginé. Yo lo imaginé creativamente y luego soy capaz de materializarlo independiente de las señales que yo vaya recibiendo en mi entorno, ¿cierto? Albert Einstein decía que de lo primero que alguien tiene que ser capaz de superar son las mentes que lo rodean de chico. Ustedes van a ver que todas las personas exitosas tuvieron que superar a su entorno, cualquiera fuera este. Siempre, eso es por definición. Y alguien creativo es un gran vencedor de su entorno. Siempre es a pesar de sus entornos. Como dice mi esposa, todos hemos sobrevivido a nuestros padres, sin excepción alguna. ¿Bien? Por mucho que le hayan echado ganas a los papás, nosotros hemos sobrevivido a ellos, estamos acá gracias a eso. Dicho eso, entonces, estos 4 dones humanos, toda la reflexión que yo voy a hacer de ahora en adelante, por técnica que parezca, tiene como fundamento los 4 dones humanos. O sea, lo podemos hacer porque somos seres humanos. O sea, podemos pensar estratégicamente, podemos elaborar estrategias solo porque existe este fundamento, este sustrato, que se llaman los 4 dones humanos. Si no los tuviéramos, no podríamos hacer estrategias. Entonces, técnicamente, para que no nos confundamos, 3 conceptos que ustedes van a escuchar y que por lo general tienden a confundirlos: pensamiento estratégico, estrategia y planeación estratégica. ¿Tu nombre de nuevo? Tú, sí. Hugo, listo. Hugo nos decía, yo sé que tengo una estrategia porque tengo un plan, decía.
porque tengo un objetivo y tengo unos pasos para lograrlo. Bueno, eso se llama planeación estratégica, no es la estrategia. La planeación estratégica es un conjunto de una configuración de acciones que yo tengo y una secuencia y un presupuesto para lograrla. ¿Bien? La estrategia es un conjunto de decisiones que yo tomo, de opciones que tomo, que tienen que básicamente concluir dos cosas: dónde voy a jugar y cómo voy a ganar ahí donde voy a jugar. Y el pensamiento estratégico es una capacidad, es un atributo, es una competencia que tienen ciertas personas para poder observar la realidad desde una perspectiva mucho más amplia y más aguda que la que lo tienen las demás personas. Entonces, ¿cuál es la conexión entre pensamiento estratégico y creatividad? Que los creativos son grandes observadores de la realidad. O sea, por ejemplo, yo no sé cómo está acá en Guatemala el mundo del stand-up comedy, pero en Chile y en México es brutal, es muy grande, y a mí me encanta escuchar a los comediantes, a los stand-uperos, porque son grandes observadores de la realidad. Y toman la realidad y la transforman en comedia y nos hacen reír. A veces se les pasa la mano porque son un poquito desatinados, pero gracias a la libertad de expresión ellos pueden hacer su trabajo, pero si se fijan son grandes observadores. Bueno, un estratega debería ser tan observador como un comediante, porque tiene que ser capaz de observar la realidad para poder definir, por lo tanto, cuál es el escenario donde estoy jugando y cuál es la mejor estrategia para yo poder saber dónde tengo que jugar y cómo voy a ganar ahí. Una vez que tengo la estrategia, hago el plan. Pero un plan sin estrategia no tiene ningún sentido, ninguno. ¿Bien? La estrategia cumple un rol diferente dentro de cualquier negocio. ¿Ok? Voy entonces ahora. Perdón. Arranco con esta reflexión de Albert Einstein. El mundo, tal y cual nosotros lo conocemos, es el resultado de nuestros pensamientos o de nuestra manera de pensar. Eso es al final. Por eso pensar es tan relevante. ¿Bien? Y nadie puede cambiar su realidad ni cambiar el mundo sin cambiar primero su manera de pensar y su manera y sus pensamientos también. ¿Sí? La realidad se altera cuando yo cambio los pensamientos. Entonces, el pensamiento estratégico, por eso parto con esta frase, es antes que nada un ejercicio de razonamiento y de inteligencia. Ahí arranca. Y muchas personas, equivocadamente, tienen desconectada la creatividad de la inteligencia. Yo no sé por qué, pero mucha gente dice, no, yo soy malo para las matemáticas y la ciencia, entonces mejor soy creativo. ¿Han escuchado esa frase? Yo la he escuchado muchas veces. Como es malo para la ciencia, como es malo para las matemáticas, mejor que se dedique a algo que sea creativo. Fotografía. Y uno dice, oye, ¿qué es la fotografía? El arte de gestionar la luz. Y alguien que no entiende la luz, ni los fotogramas, ni mucho, claro, entonces dice, voy a estudiar fotografía, y cuando empiezan con las asas y la cuestión, dice, espérate, yo quería estudiar algo creativo. Y se dan cuenta que hay mucha ciencia detrás de la fotografía. El cine, ni hablar del cine. Hay mucha ciencia también ahí, ¿bien? Bueno, etcétera. Entonces, la idea del pensamiento estratégico es trabajar a nivel de nuestro mindset, de el marco de pensamiento con el que yo funciono. Voy de general a lo particular. Entonces, acá está mi ejercicio favorito. Si no estuviéramos acá, si estuviéramos... ¿Cuál es la playa más cerca acá? Puerto de San José, listo. Estuviéramos en Puerto de San José atendiendo esta charla. Yo les digo, oye, parte del ejercicio va a ser construir un castillo de arena. ¿Bien? Y todos construimos el castillo de arena o en grupo, lo que ustedes quieran, a la orilla de la playa. Y luego yo les pregunto, vamos a volver mañana. Vamos a dejar el castillo de arena acá, nos vamos a ir y vamos a regresar mañana. ¿Cuál es la probabilidad de que mañana el castillo de arena esté exactamente igual como lo dejamos hoy? Las mujeres que son las más intuitivas inmediatamente empiezan a hacer, esto no va a resultar. ¿Por qué es tan fácil inferir que las probabilidades de que el castillo de arena esté impecable tienden a cero? ¿Por qué creen ustedes? ¿Cómo? Por los factores ambientales. Por los factores ambientales, por ejemplo. Las olas.
las olas, el aire, los pájaros, el clima, la lluvia. Porque lo hemos probado en otras situaciones y vemos que la arena no sobrevive. Digamos. Exacto. Ya lo he visto, esta película ya me la sé. Este castillo se va a derrumbar. ¿Qué más? ¿Por qué más? ¿Cómo? Hay personas que van a pasar, hay niños que van a pasar jugando, una pareja de amantes puede pasar por ahí y justo se caen arriba del castillo de arena. ¿Qué más? Las olas, la marea, la ley de gravedad, los pájaros, la misma granularidad de la arena, el castillo, la humedad. O sea, pues es un sinfín de elementos. ¿Por qué esto es tan importante para un estratega? Porque por alguna razón, en cualquier ejemplo que yo les plantee a los seres humanos, me van a decir lo que ustedes me están diciendo. Y esto aplica para todo, pero los seres humanos por alguna razón creen que aplica para todo, menos para los negocios. Que cuando hablamos, por alguna razón, cuando hablamos de negocio, existe una cuestión como el ceteris paribus, como que el contexto no cambia. Y está todo inmóvil, ¿vale? O sea, si hay algo que nosotros sabemos, es que los sistemas tienden al caos. Y nosotros sabemos que los contextos tienden al caos, siempre. Y que los sistemas tienden a desperdiciar energía. Y que siempre hay más fuerzas entrópicas que de orden, ¿cierto? Por eso los arquitectos son tan fascinantes. Porque ellos son antientrópicos. O sea, lo que están tratando de hacer es ordenar una cuestión que por definición tiene que estar desordenada. Por eso los constructores son tan extraordinarios. Por eso todo lo que nosotros hacemos, por ejemplo, que yo esté dando esta charla, está gobernada por la entropía. O sea, yo tengo que ser capaz antes que nada de ser capaz de controlar con mi diálogo, con mis slides, con la narrativa que tengo, de controlar la entropía, porque lo natural que debería ocurrir es que este espacio tendiera al caos. Que se aburrieran, que se quisieran ir, que haya bulla, que no sé, que pasen un sinfín de cosas contra el orden. Entonces, ¿cuál es el problema de la planeación estratégica? Que la planeación estratégica supone escenarios que no se mueven. Por eso las empresas pierden mucho tiempo entre agosto y octubre haciendo su plan estratégico y en enero ya lo están corrigiendo. O sea, las compañías reforcastean unas 4 o 5 veces al año, pero insisten en igual hacer la famosa planeación, ¿cierto? Y el problema no está en la planeación, el problema está en la estrategia, como les planteaba recién. Y el problema no está en la estrategia, el problema es que lo que están pensando, la estrategia, no están pensando estratégicamente. O sea, de partida, están partiendo de una premisa que es falsa, y es que todo va a permanecer inalterablemente, cuando sabemos que, por definición, la entropía manda, y vivimos en escenarios entrópicos. ¿Bien? Y un sistema que no conversa con el contexto entrópico es un sistema que va a morir siempre, cualquiera sea este. ¿Bien? Si yo estoy, Alex, en este contexto, la manera que yo tengo de conversar con ustedes, primero observarlos, continuamente a ver si le está haciendo sentido o no lo que estoy diciendo. Segundo, observar su cuerpo, cómo se están sintiendo, cómodos o incómodos. Si se empiezan a ir o no se empiezan a ir, o si alguien empieza a bostezar, qué sé yo. Pero si yo digo, ni madres, yo voy a dar mi charla y al que le guste, al que no, no, esa relación va a tender a la entropía. Porque los sistemas inteligentes son sistemas permeables, son sistemas abiertos que interactúan con la información del entorno. Y esos sistemas son los que prevalecen. Y esos son los sistemas. ¿Y qué es la innovación? La innovación no es otra cosa que un sistema que está interactuando con su entorno, está recogiendo información y la está procesando en forma de valor adentro. Y para que la innovación se genere necesita creatividad. Pero la creatividad no emerge de la nada. Emerge, antes que nada, como un ejercicio de observación y de entendimiento del entorno y del contexto. O de aquella persona que yo estoy observando a la cual le quiero crear valor. ¿Me doy a entender a lo que voy? Entonces, este concepto de la entropía, yo aquí terminaría mi charla. A alguien que entiende la entropía
y entiende que todos los contextos son entrópicos, es alguien que tiene una ventaja competitiva por sobre los demás. Porque yo no entiendo por qué, pero la gente tiene este sesgo de que actúa creyendo que nada va a cambiar. Y que afuera no está pasando nada. Y afuera está pasando de todo, de absolutamente de todo. ¿Bien? Apréndanse esta frase como una especie de karma. Todo contexto es dinámico, por lo tanto, toda realidad es transitoria. No hay ningún contexto que permanezca inalterable. Todos los contextos son dinámicos y por lo tanto la realidad que tú estás viviendo es momentánea, es temporal. Si te está yendo mal, mantén la calma, serénate, porque no va a cambiar porque tú cambies, va a cambiar porque los contextos cambian naturalmente y hay que estar entendiendo los contextos para poder aprovechar la oportunidad. Y si te está yendo bien, también cálmate, pues tampoco, también se va a acabar. Así como lo malo se acaba, lo bueno también se acaba. Entonces, ahorra, respira, porque esto no va a durar para siempre. Porque todos los contextos son dinámicos. Entonces, ¿qué hace una persona, un sujeto creativo? Como entiende que los contextos son dinámicos, observa continuamente los contextos. Observa continuamente los entornos donde están ocurriendo las cosas. Porque es desde ahí que van a emerger, al moverse por la entropía, van a emerger las oportunidades de poder crear valor y capturar valor para alguien. ¿Cierto? Por ejemplo, si yo les digo, observen a niños de entre 8 y 10 años de cierto rango socioeconómico, y se van a dar cuenta que los niños entre 8 y 10 años, entre 7 y 8 de cada 10 no consumen bebidas de colores con colorantes y carbonatadas. Y eso tú lo puedes observar hoy día. Entonces, ¿qué hace una estratega? Lo observa y dice, ¿qué significa esto en 10 años más? ¿Qué significa para todas las compañías que venden bebidas, por ejemplo? No sé si se tienen que reinventar o no, porque allá estamos llegando a la solución. Pero ¿qué significa que los niños que hoy día tienen entre 8 y 10 años, 7 de cada 10 no toman bebidas carbonatadas? ¿Qué significa en términos de tu contexto para poder crear valor y capturar valor? ¿Va a ser el mismo de hoy día en 5 o 10 años más? No. ¿Tus clientes se van a comportar igual? No. Entonces, ¿qué deberías empezar a hacer desde ya? Empezar a cuestionar tu portafolio de productos. Y ahí emerge la creatividad y la innovación. Pero desde la observación. Si yo no observo, ¿cierto? Difícilmente voy a poder entender. Voy a poder capturar esa oportunidad de valor. Ya. Observar y mirar cuáles son las tendencias que están empezando a emerger. Que hoy día son a lo mejor medias... están en formato muy embrionario todavía. Pero que en 5 años más, en 3 años más, en 5, en 10 años más, van a ser el comportamiento estándar de la población a la que yo sirvo. Hoy día yo debería empezar más o menos a tomar decisiones al respecto. ¿Qué es lo que sabemos? Que esos ciclos ya no son tan largos, ya no son de 5 o 10 años. Son entre 2 y 3 años duran esos ciclos. Entonces, si yo observo hoy día, por ejemplo, una de las frases que a mí no me gusta, que no lo vimos venir. ¿Han escuchado esa, no? En Chile, por ejemplo, cuando fue el estallido social, muchos decían, no lo vimos venir, no lo quisimos ver venir, que es diferente. Porque si tú miras ahora hacia atrás y haces una mirada retrospectiva, estaban todos los antecedentes ahí. Habían estudios de la Universidad de Chile, era cosa de observarlo, el nivel de segregación, etc. Entonces decía, esta cuestión va a salir mal en algún minuto. Bueno, salió mal. Entonces muchas veces no es que no lo vimos venir, es que no quisimos leer las señales de que algo estaba pasando, algo estaba ocurriendo. Entonces, un buen estratega es alguien que lee muy bien los entornos, observa muy bien los contextos con pensamiento crítico y dice, mira, estas son pequeñas señales que están empezando a emerger. Esto podría significar en 3 años más o en 5 años más un nuevo mercado, una nueva propuesta de valor,
un nuevo comportamiento para nuestros consumidores, etc. ¿Bien? Pueden interrumpirme cuando quieran, levantan la mano y no hay problema, si tienen comentario. Tú tenías un comentario. Sí, es que aquí decimos, no es lo mismo verla venir que tenerla encima. No es lo mismo ver venir al león que tener al león enfrente, claro, exacto. Es como esa fábula de quién se robó el queso, ¿va? Exacto. Claro. Sí. Y de repente desapareció. Y de repente desapareció. Y tú dices, Pero todo el tiempo estaba. pero antes habían una cantidad de señales gigantes. No, a lo mejor no gigantescas, pero estaban las señales ahí. Entonces, ¿en qué se parece un creativo a un estratega? Que son grandes observadores. Están continuamente observando la realidad, ¿cierto? Y son sensibles a esa realidad. Entonces, el pensamiento estratégico se puede comportar como un mindset, y eso es lo que lo hace tan interesante, es decir, como un marco de pensamiento, pero al mismo tiempo se puede comportar como un framework metodológico. Es una manera de tomar decisiones, es una manera de poder llegar a una decisión, porque la estrategia, como les dije, es un conjunto de decisiones que toma la compañía, o el emprendedor, o la persona, ¿cierto?, respecto de dónde quiere jugar y cómo va a ganar. Entonces, hablemos del pensamiento estratégico como mindset. ¿Cómo tú llegaste a construir la manera en que tú piensas hoy? De una manera bien interesante. Primero está tu biografía, ¿cierto?, tu historia vital, y las experiencias que fuiste viviendo crearon un sistema de creencias. O sea, tú aprendiste que las cosas son así por lo que viviste. Ese sistema de creencias tiene un componente importante de sesgos, es decir, cuando yo observo la realidad, yo elijo qué observar. No observo la realidad completa. ¿Bien? Observo aquello que refuerza mi sistema de creencias. ¿Bien? Y luego, esos sesgos son los que construyen mis decisiones. Cómo yo tomo decisiones. Y esas decisiones, finalmente, generan los resultados. Entonces, ya dije que la estrategia es un conjunto de decisiones que toma la organización o la compañía. Pero las organizaciones también tienen sesgo porque también tienen una historia vital. De hecho, tienen sistemas de creencias. Muchos de ellos declarados. Cuando dicen, estos son los valores de la compañía, lo que está diciendo, este es el sistema de creencias al final. ¿Bien? Y ese sistema de creencias produce sesgos y los sesgos decisiones y las decisiones los resultados. Entonces, si yo no estoy obteniendo los resultados que quiero, es porque no estoy tomando las decisiones apropiadas. Es eso al final. Y esas decisiones pueden no ser apropiadas por falta de información, pero muchas veces por los sesgos de los líderes. Porque tienen ciertos como filtros, ¿cierto?, restricciones para observar la realidad. Por eso es importante la diversidad en los equipos de trabajo. Por eso, dice ella, es importante la diversidad de los equipos de trabajo, porque la diversidad, siempre y cuando, porque aquí yo tengo una discusión con mis amigos de recursos humanos siempre y cuando la diversidad traiga perspectivas y no percepciones. Si trae perspectivas, fantástico. Si trae percepciones, esa cuestión va a ser una guerra civil. Y sobre todo nosotros, y disculpen que me extienda en esto, que hoy día enfrentamos todo un fenómeno en Latinoamérica que se llama la política identitaria. O sea, es decir, la percepción que yo tengo de la realidad o la percepción que yo tengo de mí, yo quiero que sea la percepción que todos tengan. Ya, eso no te va a ayudar en nada en una organización. Lo único que va a generar una guerra, una batalla campal. Lo que te va a ayudar es decir, yo a partir de mi historia vital, de mi preparación, de mi sistema de creencias, aporto con esta mirada. Yo creo que sería importante cuidar a los animales, pero yo no creo un partido de los animales que lo único que defienden los animales. Yo estoy diciendo, yo tengo una perspectiva, ¿vale? Y otro tendrá otra perspectiva respecto, no sé, del cambio climático, otro tendrá respecto de la tecnología, de la igualdad de género, qué sé yo. El problema viene cuando yo hago de eso una percepción única de la realidad. Y yo quiero que el bien común se someta a esta percepción que yo tengo de la realidad. Y ahí volvió. Y tú te vas a dar cuenta que solo produce fricciones y retroceso, no produce nada más. Y esas historias vitales diferentes nos llevaron a construir sistemas de creencias distintos. Y oye, en buena hora es así, ¿va? Ahora, eso es un problema toda vez que
me cambié de tema, pero toda vez que la revolución industrial lo que produjo fue organizaciones estandarizadas. Entonces imagínate, pasamos de la organización estandarizada a la organización diversa y no la sabemos gestionar. Entonces pensábamos que la diversidad era el conjunto de percepciones. No, es un conjunto de perspectivas. Yo lo veo así, lo sumo y lo enriquezco. Yo lo sumo así, lo sumo y lo enriquezco. Yo vengo de un país que en un año hizo 2 ejercicios de asamblea constituyente. La primera, cargada a la izquierda, fracasó. La segunda, cargada a la derecha, y también fracasó. Porque nadie quería construir o escribir la constitución del país. Lo que querían era construir su constitución. Y ninguneando y sin mirar al otro. Volvemos al tema de la conciencia, ¿cierto? Una falta de estrategia feroz, absolutamente feroz, porque no viste al otro. O sea, que tú hayas ganado no significa que el otro desaparece. Significa que te están dando a ti el mandato de organizar esta cuestión, no de hacer desaparecer al otro, ¿vale? Ya, ¿cómo llega a esto? No tengo idea, pero en las organizaciones pasa lo mismo. Entonces, ¿qué es un sesgo? ¿Cómo ustedes saben que están teniendo un sesgo y no una perspectiva? Porque están tratando de acomodar la realidad a una idea preconcebida que ustedes tienen. Eligen, ¿cierto? Es como cuando uno discute con su pareja, ¿cierto? Uno lo escucha, hasta que dice lo que uno quería escuchar. Y ahí dice, ¿viste? ¿Viste lo que dijiste? O sea, dijo 150.000 cosas, pero yo estaba esperando que dijera esa que confirma mi idea en realidad. Bueno, así nadie se va a entender jamás, ¿bien? Entonces, bueno, las compañías les pasa lo mismo. Me va a saltar todo esto que es por qué el pensamiento estratégico. Bueno, acá está. Entonces, cuando uno estudia Latinoamérica, Harvard Business Review hizo un estudio y se dio cuenta que de todos los líderes que deberían saber pensar estratégicamente, solo el 4% de ellos sabe hacerlo. El 4%. Y 87% de los líderes pasa menos de 1 hora al mes discutiendo temas que son estratégicos. Es decir, de largo plazo, de alta complejidad, de mucho scope. Entonces, este puro dato explicaría por qué somos como somos en Latinoamérica. ¿Por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué se nos inundan las ciudades? ¿Por qué tenemos de los peores sistemas educacionales del mundo? ¿Por qué tenemos de los peores sistemas de salud del mundo? ¿Por qué? Porque todos esos temas que yo le acabo de decir son temas grandes, son temas estratégicos, son temas de Estado, son temas de 10, 20 años. O sea, si yo quiero generar la próxima generación de ingenieros en inteligencia artificial, o yo quiero que Guatemala vaya a un mundial, tengo que trabajar a 15 años, a 20 años. O sea, tengo que empezar a alimentar a los niños que hoy día tienen 3 años. Ahí le tengo que meter, no sé, más poroto, no sé, maíz, qué sé yo, cambiarle más proteína. Pero no lo voy a hacer con los que están jugando hoy día, que yo vi el partido ayer. Y me decía un amigo guatemalteco, jugamos como nunca y perdimos como siempre. Y le decía, lo que pasa es que a ustedes se les olvida que hay que echarla adentro. Si este juego se trata de eso. Hay que echar la pelotita adentro del arco. Eso es todo el juego. Solo les falta ese pequeño detalle, ¿vale? El portero no lo dejó. Bien, bueno, entonces, eso explicaría mucho. Bien, ahora, ¿por qué el pensamiento estratégico? ¿Y por qué es tan complejo? ¿Por qué hay tan poca gente que sabe pensar estratégicamente? Porque es una combinación de varias cosas, no es un elemento específico. Alguien que piensa estratégicamente al mismo tiempo está pensando sistémicamente, es decir, está mirando la panorámica completa, lo que le llaman el big picture, ¿cierto? Que les gusta decir, está mirando desde afuera todo, pero al mismo tiempo está teniendo pensamiento crítico, es decir, está buscando la causalidad, está haciendo el zoom in, por decirlo así, y está cuestionando eso. Pero al mismo tiempo está haciendo algo que se llama forward thinking, o sea, está diciendo, ¿y esto cómo se ve en 5 años más, en 7 años más, en 10 años? O sea, además está mirando para... Y al mismo tiempo está pensando creativamente. Es decir, está cuestionando los patrones, está deconstruyendo, ¿cierto?, los patrones que amarran ese sentido de realidad. Todo eso al mismo tiempo en el mismo cerebro.
Entonces, cuando a mí me toca hacer ejercicios de pensamiento estratégico, olvídate, a las 7 de la tarde, 6 de la tarde estamos todos destruidos porque no estamos acostumbrados a que nuestro cerebro esté full in action, o sea, que esté completamente funcionando al mismo tiempo. Ya, eso es pensar estratégicamente. Entonces, imagínate que tú agarras cualquier challenge, cualquier desafío que tú tienes, de tu negocio, de tu emprendimiento, de tu carrera como artista, tu próxima colección para una exposición, y tú lo pases por este filtro. O sea, que en una pura una pura pensada, tú lo mires sistémicamente, que lo mires con perspectiva de futuro, que lo critiques y lo cuestiones y al mismo tiempo seas creativo. Esto hace que la creatividad no sea absurda, sino que la creatividad se vuelva en algo útil, tenga valor, cree valor, sea una innovación real y no se vuelva en algo exótico y por lo general absurdo. Entonces, un buen estratega tiene 5 grandes perspectivas. Tiene la perspectiva descriptiva, es decir, es capaz de explicarte qué está pasando hoy día, es muy agudo para entender cómo está configurado el escenario. 2, tiene una perspectiva que se llama retrospectiva, es decir, te puede explicar cómo llegamos hasta acá. Porque así estamos, pero llegamos de esta forma. ¿Bien? Además, tiene una mirada, una perspectiva que es proyectiva, es decir, te dice, y así vamos a estar en 5 años más. Y además todo esto lo mira con una perspectiva de correlación, bien arriba, el zoom out, es decir, conecta toda la línea de tiempo y dice, viste, por eso fueron ocurriendo, así están correlacionadas estas cosas, y abajo te explica las de causalidad, el deep picture. Esto es lo que pasó con las personas. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en la planeación es que muchas veces se hace solo con perspectiva de correlación, con una planillita Excel. Entonces la planilla Excel aguanta cualquier cosa. Pero son pocos los líderes que van y observan en territorio, observan el playfield, observan qué está ocurriendo ahí. A mí, no me acuerdo el número, pero siempre me llamó la atención que el fundador y CEO de Starbucks, Howard Schultz, decía que visitaba, no sé, a la semana, te voy a inventar un número, 12 tiendas. Estoy hablando del CEO de la cadena de café más grande del mundo, pero él decía que no podía dejar de visitar esas 12 tiendas porque, claro, en el directorio la cosa se ve de una manera, pero si tú dejas de ir a mirar la tienda y entiendes lo que se llama la perspectiva de causalidad, qué realmente está ocurriendo en las tiendas, vas a tener información sesgada. ¿En qué nos ayuda la inteligencia artificial hoy día? Que nos permite de manera mucho más fácil tener una amplitud de información gigantesca para ampliar nuestra perspectiva de las cosas. ¿Bien? Segundo tema, el playfield. ¿Bien? ¿Qué es el playfield? Es dónde se juega el juego. Mi playfield en este minuto es esto que está pasando acá. Y el video que va a quedar grabado en la página web. ¿Bien? Pero este es mi campo de juego. Entonces, yo lo enmarco bien, lo defino bien, lo delimito bien, veo qué estructura tiene, veo qué dinámica está teniendo y lo empiezo a comprender y lo empiezo a entender. ¿Me voy a explicar? Entonces, ¿cómo está este campo de juego? ¿Cómo está este playfield en realidad? ¿Qué dinámicas tiene? Ya, muchos estrategas arrancan con ideas sin entender realmente el playfield de juego. ¿Bien? Por ejemplo, si yo quisiera hacer negocio en Guatemala, ya, Guatemala es mi playfield, ¿vale? ¿Qué elementos tendría que yo saber de Guatemala? ¿Cómo? La corrupción, ¿ya? La economía, ¿Qué tendría que saber de la economía? la inflación, la estabilidad de la moneda. Perfecto, muy bien. ¿Qué más tendría que saber? Yo soy extranjera y identifiqué que aquí en Guatemala la gente es muy amable. Tienes que tener un trato muy ameno. Hay que ser claro, Eso es algo como que muy importante. Sí. muy directo porque no vas a tratar muy bien. A mí me pasó. Cuando yo empecé a venir a trabajar a Guatemala, a mí me citaban a las 8 de la mañana una reunión, yo llegaba 10 para las 8, chileno, y yo a las 8:02 ya quería estar. No, la gente empezó a llegar como a las 8:10, las 8:15, llegaban, se servían un café,
Empezaban a conversar de la familia, de la maratón que habían corrido el domingo. Puta, eran las 8:45, no le entrábamos al tema y yo transpirando, así sudando, histérico, con crisis de pánico. Pero después fui entendiendo que, claro, eso tenía ese lado negativo, pero por otro lado son gente maravillosa, que genuinamente se preocupa por ti, que te abraza con cariño. Y yo, que vengo de un país más frío que los pingüinos, claro, me tuve que adaptar a esos elementos que eran culturales, ¿bien? De la idiosincrasia del chapín, ¿cierto? Que tiene que ver con cómo habita, cómo vive, ¿ya? Un último elemento que yo tendría que saber. La movilidad. La movilidad, por ejemplo. Para transportar, tú tienes que saber cuándo vas a salir. O sea, imagínate a las 6 de la tarde, le dije, no te preocupes, yo en 10 minutos estoy ahí. ¿Dónde queda? Camino carretera El Salvador. No, espérate. Que me pasó una vez que no llegué a una entrevista de radio por eso. ¿Ya? ¿Cómo? Obviamente el tipo de negocio, claro. ¿Qué tipo de negocio y qué está pasando en el negocio? ¿Se dan cuenta, no? Hemos hecho un listado rapidito de cosas que uno debería observar antes. Y al observarlas, yo puedo anticiparme a la jugada. Como yo ya sé que los horarios pico de tráfico son duros, ¿vale? Y que el mismo trayecto que hacías en 15 minutos, ahora lo vas a hacer en 3 horas y media, eso me permite visualizar y anticiparme a ciertas jugadas. ¿Bien? Eso es el playfield, lo entendieron muy bien. Entonces, la gran lección que aprendemos de los grandes empresarios y de los grandes estrategas es el análisis de los contextos. ¿Dónde voy a jugar? ¿Cuáles son las dinámicas que se dan? ¿Qué estructura tiene? ¿Qué estructura social, económica? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, nunca arranquen un proyecto, primero, sin tener la perspectiva completa y segundo, sin analizar el campo de juego. El campo de juego es fundamental. No es lo mismo jugar con pasto sintético que con pasto natural. Son elementos que un estratega tiene que prever. ¿Quién va a jugar al frente? Etcétera. ¿Bien? ¿Está lloviendo? ¿No está lloviendo? ¿Qué tal la humedad? Imagínense que los autos de Fórmula 1, no sé lo que sigue, yo soy fanático de la Fórmula 1. Vamos a correr nomás, listo. ¿Pero con qué goma? No importa. ¿Y cómo iba a llover? Da lo mismo. Pero espérate, no da lo mismo. Hoy día, ¿tú saben que en los equipos de Fórmula 1 hay un sujeto o sujeta que es el estratega de las ruedas? Su rol es establecer, por razones climáticas, de desgaste, lo que tú quieras, cuándo se cambian qué neumático y a qué tipo de neumático, de los 3 tipos de neumáticos que hay. ¿Bien? Se llama el estratega. Continúo. Esta otra cosa. Saber qué está pasando ahí donde voy a ir a competir, donde voy a ir a jugar. ¿En qué momento está ese mercado? ¿Está en momento de introducción? ¿En momento de crecimiento? ¿Ya está maduro o está saturado? ¿Por qué? Porque con eso yo voy a saber qué tipo de riesgo estoy teniendo al meterme en ese negocio. ¿Vale? Por ejemplo, si yo quisiera hoy día entrar a Guatemala al negocio del café. Todos se ríen, ¿cierto? Claro, no, pero es que a mí me encanta. Entonces, ahí empiezan las burras. Pues. A mí me encanta el café. Sí, pero no es suficiente que te guste el café. Es que me fascina el café. Ya, está bien. Es que tengo experiencia en el café. Ya, pero ¿qué está pasando con la industria del café en Guatemala? ¿Está en momento introductorio? ¿Está en un pic de crecimiento? ¿Es un negocio ya maduro o está saturado? Porque dependiendo de eso, es el tipo de riesgo que yo voy a enfrentar. Y a partir del riesgo que estoy enfrentando, es qué tipo de innovación, y aquí aparecen los creativos de nuevo, qué tipo de innovación voy a generar. Players. ¿Quiénes están jugando? ¿Quiénes son? Tanto en la sala, como por ejemplo en una estrategia competitiva. ¿Quiénes más juegan? Y, por ejemplo, y así si ustedes tuvieran una compañía, tendrían por lo menos estos tipos de players. Tienen los internos y los externos. Dentro de los externos y los internos tienen los stakeholders y los shareholders. Además tienen los competitivos y tienen los colaborativos. O sea, están quien les compite y están con quien colaboran en el ecosistema. Y así hay una serie de tipos de players. Están los reguladores también. Entonces, una de las cosas en que yo he visto que más se caen las personas cuando no hacen pensamiento estratégico es no mapear a los jugadores. El problema con no mapear a los jugadores que las grandes ideas, aunque ustedes no lo crean, no se caen porque son malas ideas. Se caen porque no comprometiste a un jugador que era vital para ti en un momento determinado.
y en vez de tenerlo del lado tuyo, lo tienes contra ti. ¿Ya? Y eso es muy común que ocurra. Entonces, mi recomendación es análisis de stakeholders, análisis de players. ¿Quiénes están jugando? ¿Cuánta competencia hay? Si yo digo, oye, el negocio está en crecimiento o está saturado, ya, pero ¿quiénes más están jugando? ¿Y a qué juegan? Es altamente regulado. ¿Quiénes son los reguladores? ¿Bien? Entonces, pueden mapearlos de esta manera, por influencia y por interés. ¿Cuánta influencia y poder tienen sobre tu proyecto? ¿Y cuánto interés tienen sobre tu proyecto? ¿Bien? Y ahí va a decir, yo tengo players que tienen mucho poder sobre mi proyecto, pero no tienen interés. Ya, esa es una banderita amarilla. Porque lo que tú quieres, el que tiene mucho poder sobre tu proyecto, tenga también mucho interés. ¿Bien? Entonces, bueno, después les puedo mandar esto. ¿Qué son los players? Como los famosos mapas de empatía, ¿cierto? Entender a nivel profundo a tus clientes o a tus players. ¿Bien? Y armar estas matrices, que son matrices de gestión de stakeholders o matrices de gestión de players. Si alguien está en el mundo corporativo, esta es una herramienta que tienen que tener. ¿Bien? Y para ir cerrando, las premisas. ¿Qué son las premisas? Las premisas no son otra cosa que un conjunto de hipótesis de valor que yo hago respecto del futuro. ¿Bien? Por ejemplo, si tú dices, quiero tener la franquicia de Creative Morning. Eso es lo que yo quiero. Ya, ¿cuál es tu visión? No, ser la más grande de Latinoamérica. Ok. ¿Sobre qué premisas lo estás construyendo eso? O sea, ¿cuáles son tus hipótesis de valor? Quiero ser tenista. ¿Por qué? Porque me gusta. ¿Cuáles son las hipótesis de valor? Tengo condiciones, el tenis está creciendo. Genera una serie de hipótesis de valor, ¿vale? En el negocio en el que ustedes estén, necesitan establecer las hipótesis de valor. Este es el conjunto vacío de las compañías. Las compañías tienen propósito, después establecen los principios, valores, generan la visión y de la visión se pasan a la estrategia. Pero es muy raro encontrar una compañía que diga, y estas son mis hipótesis de valor. O sea, yo veo esta visión porque creo que esto va a ocurrir en el futuro. Quiero ser, no sé, la cadena de hoteles más grande de Guatemala. ¿Por qué? ¿Cuáles son las hipótesis de valor? El turismo va a crecer, el Producto Interno Bruto va a crecer, la gente va a tener más disponibilidad para ir de vacaciones. Empiezo a hacer toda pero esa hipótesis tiene que estar basada en datos. Si yo no tengo datos, va a estar bien complicado. ¿Bien? Y finalmente, el playbook. Y aquí es donde me quiero gastar los últimos minutos. ¿Qué es el playbook? Es la estrategia. Eso al final. El playbook es la estrategia. Ya tienes la perspectiva, ya tienes el playfield analizado, ya sabes quiénes son los players, ya tienes las premisas hechas, ahora vamos con el playbook. ¿Y cómo se ve un playbook? ¿Bien? Se ve más o menos así. ¿Bien? Este es un típico playbook con el que nosotros trabajamos con nuestros clientes, que va desde la izquierda a la derecha, desde el propósito y los principios, la visión, las premisas, el where to play, el how to win, el what to build, después los objetivos estratégicos, los drivers, los key results, las iniciativas y finalmente el sistema, el management system que se llama, que es el sistema de cascadeo de rutinas y finalmente de desempeño. Entonces, una compañía que tiene un playbook estratégico debería ser capaz de responder todas estas preguntas que están acá. Cuando le falte alguna de estas preguntas, se van a dar cuenta que tienen un plan estratégico, pero no tienen un playbook estratégico o no tienen una estrategia. ¿Bien? Entonces, no importa qué negocio estés haciendo tú, si es corporativo, una startup, un emprendimiento, la prueba ácida es ser capaz de responder estas preguntas que están acá. Entonces, lo que nosotros hacemos es llevar a un nivel la discusión estratégica con los clientes para que sean capaces de, junto con nuestra ayuda, llenar este playbook completo. ¿Bien? Hay maneras para definir un propósito, hay maneras para definir los principios, hay maneras para definir la visión, cuál es la diferencia entre visión y propósito, hay maneras para definir las premisas o las hipótesis de valor, hay formas de definir cuál es tu playfield competitivo, hay formas para definir los drivers, pero esta sería básicamente
un buen playbook. Por ejemplo, ¿cómo sería el playbook de negocios? Ya, sería así. Si se fijan, los drivers cambian. Son drivers de Sharp and Lean, de Explore, son drivers de Exploit o de Growth. Se fijan, lo que cambia son los drivers. Ya, ¿y cómo sería el playbook de recursos humanos? Sería el mismo para allá, pero lo que cambia son los drivers. People Engagement, People Performance, People Management. ¿Ya? ¿Y cómo sería el playbook de marketing o de branding? Sería Brand Identity, Brand Experience, pero para allá ya está definido a nivel corporativo. Se define una sola vez. Después los demás van pegando su playbook a este nivel. ¿Bien? Yo sé que acá en la audiencia hay muchos emprendedores, entonces de repente tanta complejidad no les crea valor. Pero yo creo que tiene valor hacer el ejercicio. Aunque tú digas, ya, pero yo vendo, no sé, medias, ¿bien? En la feria, en el tianguis. Pero es bueno hacer el ejercicio, no para complicarse la vida, sino como una especie de prueba ácida. A ver, ¿cuántas respuestas puedo tener para mi modelo de negocio o para el negocio que yo estoy? Bueno, muchas gracias, yo me la pasé muy bien.